tardes, nuestra exposición está constituida por Gregorio Vallenilla y Daniel Hernández. Nosotros vamos a hablar del fondo documental. El fondo documental es la totalidad de los documentos producidos y recibidos por una institución o persona en el desarrollo de sus funciones o actividades. También podemos definir el fondo documental como el desarrollo de documentos que se forman durante el proceso de la actividad de una organización o una persona. Si aplicamos el principio de procedencia, cada fondo tiene una organización independiente de otro y una función archivística completa para efectos y trabajos posteriores. Los fondos documentales se identifican dentro de un organismo porque aparecen en los primeros niveles jerárquicos y son independientes unos de otros. Cada fondo tiene una limitación jurisdiccional y jerárquica ceñida a la institución que lo produce, así como una limitación cronológica que depende de la vida de la misma. En estos casos se llama fondo cerrado y fondo abierto. Los fondos cerrados son los generados por una organización que ya ha desaparecido, y los fondos abiertos son aquellos que existen mientras la institución que los produce o reciba siga vigente. En este caso vamos a hablar de la estructura del fondo documental. Está estructurado de la siguiente manera. El fondo, en este caso habla de la sección, que sería el fondo, subfondo, la serie, la subserie, los expedientes y la unidad documental simple. El subfondo documental son las divisiones de fondos indicadas por la producción documental de una división administrativa o funcional de la institución que lo produce. Están constituidos por los documentos generados y recibidos por una división administrativa importante, con una organización propia y precisa unas funciones determinadas. Los subfondos se identifican dentro de un organismo porque aparecen en los primeros niveles jerárquicos. Series documentales. Los subfondos son susceptibles a dividirse en subfondos. Existen entidades en las cuales las divisiones administrativas, subfondos, tienen divisiones a las que archivísticamente se les denomina o se les conoce como subfondos, que en algunos casos reciben el nombre de oficinas, divisiones o secciones. Para establecer un subfondo se ha de identificar las divisiones administrativas, oficinas o secciones que dependen del primer nivel jerárquico, de arriba hacia abajo, que aparece en el organigrama de cada unidad y que están limitadas a una función y actividad específica y dependen de la vigencia de las mismas, por supuesto. Son el testimonio documental continuado de actividades repetitivas desarrolladas por una entidad en cumplimiento de una función determinada. Las series documentales la podemos definir, según la Torre Mario, como el conjunto de documentos producidos por un mismo sujeto productor en el desarrollo de una misma función y cuya actuación administrativa ha sido plasmada en un mismo tipo documental. De acuerdo a lo expresado anteriormente, la serie documental se encuentra integrada por documentos resultado de la respectividad de los procesos y procedimientos administrativos o técnicos de las oficinas o unidades. Generalmente están formados por un mismo tipo documental que también responden a unos asuntos similares, generando como resultado una información seriada. Este concepto es según Jiménez. Viendo la serie documental desde un esquema, se podría representar de la siguiente manera: organización, institución o empresa, competencias, funciones, órgano o dependencia administrativa, procesos y procedimientos y actividades, series documentales, expedientes y tipos de documentos normalizados. Unidad documental. Cada una de las series documentales está a su vez integrada por piezas singulares o individualizadas, compuestas o simples, es decir, los expedientes. Estas unidades archivísticas constituyen un todo en sí, mismas por supuesto, que no deben ser separados bajo ningún concepto, puesto que los documentos singulares que lo integran nacieron y tienen sentido como parte del conjunto, orden natural y orden original. De acuerdo con Jiménez, la unidad documental es el elemento fundamental de una serie, la cual puede ser simple o compuesta. Una unidad documental compuesta, pondríamos de ejemplo
expediente es una unidad organizada de documentos, varias unidades simples que han sido reunidos por cualquiera de estas razones que vamos a ejemplificar o a colocar de ejemplo a continuación, por el productor para su uso corriente o durante el proceso de organización archivística, porque se refiere al mismo tema, actividad o asunto. Una unidad documental simple, ponemos de ejemplo un documento sencillo, se refiere a la unidad documental archivística más pequeña que existe. Esta unidad no puede ser dividida en más partes de lo que ya está dividida, por supuesto. Son, por ejemplo, una fotografía, un informe, etcétera.